Bueno, buenos días otra vez. Vamos a comenzar este primer panel con una serie de ponencias. Una de ellas versa sobre metodologías activas y dos de ellas abordan la igualdad de género o la perspectiva de género en distintos ámbitos, bien en la universidad y en materia deportiva, pero a través de un estudio del alumnado. Voy a comenzar con la primera ponente, Teresa Alberde Esteve. Ella es profesora titular de universidad en el Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música de la Universitat de València, en el área didáctica de la expresión corporal. Es autora de numerosas publicaciones vinculadas a innovación docente. En 2025 ha coordinado la obra de Inclusion of Sustainable Objectives through Active Learning in Teacher Education. Además, en 2024 ha abordado el fomento de reciclaje en la formación inicial docente, una apuesta por los ODS desde el ámbito de la educación física, o en 2023 el fomento del pensamiento crítico y la evaluación de la información desde la pedagogía no lineal a través de los debates, entre otras contribuciones en materia de innovación docente. Cuando quiera, Teresa, tienes la palabra. Muchas gracias, Ainhoa. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradecer al profesor Jorge Castellanos que haya contado conmigo para este congreso, que ya lleva 7 ediciones, el Congreso Internacional de Derecho a la Educación, la Innovación Docente y Mejora Educativa, y también la oportunidad de compartir este panel con el profesor Eliseo y la profesora Arminda, con quien tengo muchas cosas en común, muchos proyectos en común desde hace mucho tiempo, y espero seguir teniendo oportunidades de seguir compartiendo estos momentos. Bueno, como comentaba la profesora Ainhoa, la ponencia lleva por título Las metodologías activas y participativas para la mejora educativa, el aprendizaje significativo y sostenible desde un enfoque no lineal. Y esto en realidad es un proyecto de innovación que se lleva realizando ya desde hace 6 cursos académicos, 6 cursos consecutivos, y ahora ya ha adquirido la denominación de grupo consolidado. Entonces, pues animaros a que si queréis participar, pues sabéis que ahora os pasaré mi contacto también, es teresa.valverde@uv.es. Yo trabajo en la Facultad de Magisterio, soy especialista en el área de didáctica de la educación física, y si estáis interesados en colaborar, pues tenéis mi contacto y podemos hablar. Este es el proyecto que este año ha sido concedido por el Servicio de Formación Permanente de la Universitat de València, y que versa sobre la simulación y la aplicación de metodologías activas en ámbitos multidisciplinares de la sociedad a través de la pedagogía no lineal. Realmente lo que hacemos desde hace varios años es implementar una serie de enfoques prácticos a través de las metodologías activas y participativas, de manera que posicionamos al alumnado como centro del aprendizaje. De esta manera lo que buscamos es su desarrollo integral y el desarrollo de unas competencias sociales. No solo cogemos las competencias que están en el currículum del área de educación física, sino que buscamos otro tipo de competencias transversales que le ayuden a desenvolverse en otros ámbitos de la sociedad. Y esto se basa en la teoría de la complejidad, en todos los sistemas que componen el sistema socioecológico. No sé si conocéis este modelo, el que se muestra a la izquierda de la diapositiva. ¿Lo conocéis? En el ámbito de educación física en concreto solemos analizar todos los entornos que rodean al alumnado, desde cuál es el entorno más próximo, para conocer cuáles son sus hábitos, dónde van al centro escolar, si se desplazan activamente, qué tipo de lecturas tienen en su día a día, qué tipo de dibujos animados visualizan. Todo esto conforma lo que es el microsistema, todos los familiares que le rodean, qué tipo de hábitos tienen, y poco a poco vamos alejándonos a otros subsistemas, de manera que conocemos lo que es el mesosistema, el barrio que le rodea, si tiene también disponibilidad para desplazarse de forma activa al centro escolar, si tiene que utilizar un medio tipo bicicleta, si utiliza el autobús, si utiliza vehículo propio, por ejemplo. Todo esto condiciona las relaciones sociales y el estilo de vida. Y así hasta llegar a lo que es el macrosistema, que ya sería lo que son a nivel más legislativo, ¿no? Bueno, y la complejidad lo que trata de analizar es todas las interconexiones que se generan entre las personas, y está basado en los sistemas complejos, en los deportes colectivos
y en la visualización de las interconexiones que se producen, sobre todo en los deportistas de alto rendimiento, como solían ser los jugadores de fútbol, y cómo de creativos pueden resultar estas interacciones a la hora de sorprender a los oponentes en términos más creativos, ¿no? Para lograr un objetivo, que en el término deportivo pueda ser marcar un gol, o en el término del baloncesto, encestar una canasta, ¿no? Si todo esto lo llevamos al ámbito educativo, lo que buscamos es desarrollar esa creatividad de nuestro alumnado, buscar una serie de conexiones que se generan a través de esos subsistemas. Y en este caso yo imparto docencia en un grupo que es didáctica de la educación física en lengua extranjera y recibo alumnado de todos los países, bueno, en este caso más europeos, y lo que tratamos es de buscar esas interrelaciones entre el alumnado y cómo se han desarrollado esos estudiantes en sus contextos. Por poner un ejemplo un poco así más diferente, digamos el caso del alumnado de Noruega que viene, muchas veces ejemplifica cómo aprenden en su país a través de un aprendizaje mucho más experiencial, cómo suben a los árboles, cómo tienen esas interacciones con la naturaleza y cómo se relacionan en un ámbito más natural, y luego pues cuando vienen aquí a Valencia les enseñamos cómo es nuestro contexto y dónde se desarrolla, en este caso, las sesiones de educación física. Esto enriquece muchísimo nuestras sesiones porque lo que hacemos es que tiene que haber una estudiante internacional en cada grupo y que así aporte siempre una visión un poco diferente y que además se relacionen todos en una lengua vehicular de la asignatura, que es la lengua extranjera, ¿no? Porque si no caemos en la tentación de que se formen guetos, se segregue el alumnado, y esto es algo que yo como docente y como gestora del ambiente no puedo permitir. Yo tengo que fomentar que se relacione todo el alumnado entre sí. Entonces lo que buscamos es que ese alumnado también, cuando desarrolle sus situaciones de aprendizaje, que busque el que el alumnado tenga que tomar una serie de decisiones que tengan una transferencia a la vida real, pero que se desarrollen en el aula. Y entonces desarrollamos unos proyectos que tienen un impacto social y educativo. No sé si conocéis, bueno, el aprendizaje experiencial, que era lo que estaba comentando un poco por llevarlo al ejemplo de Noruega, y luego lo que es el pensamiento crítico, que es que el alumnado sea capaz de observar todas aquellas situaciones de injusticia social que detecten, y para ello representamos a través de la expresión corporal situaciones de índole social que puedan verse en el día a día con colectivos vulnerados, como puedan ser, bueno, pues personas migrantes, mujeres en algunos casos, y los representan y entramos a debate en qué tipo de situaciones podemos representar también con el alumnado de primaria y de secundaria y de infantil también, en el que se imparte la docencia, y cómo se puede fomentar ese pensamiento crítico y esa sensibilidad hacia la injusticia social. Bueno, esto también se desarrolla en un contexto en el que lo que buscamos es no solo jugar en entornos seguros, porque ahí estamos fomentando la consolidación de ciertos hábitos, pero también caemos en el aburrimiento. En entornos próximos a los límites, bueno, podemos empezar a retar esa creatividad, pero si vamos más allá de los límites, lo que hacemos es que fomentamos un poco el caos, un poco la desorganización, y que el alumnado sea capaz de autoorganizarse en torno a una serie de dinámicas, que es de lo que tratan los sistemas complejos y de lo que trata la pedagogía no lineal, que es también lo que vengo a presentar, que es no solo observar un ensayo-error, ¿no? Una trayectoria lineal en el alumnado, buscar unos resultados concretos, sino retarles a través de unas situaciones de aprendizaje y observar cómo se desarrollan esos comportamientos, esos resultados no predecibles. Y lo que vamos a buscar es la creatividad, es decir, una variedad de respuestas, una adaptación cuando las respuestas no sean eficientes. Sí, siempre buscar ir más allá de los límites. Estas propuestas están dirigidas a poblaciones vulneradas, y esto está basado en unas situaciones que yo viví cuando estuve de estancia en Estados Unidos, en el Centro de Deportes y de Justicia Social,
en el que se realizaban mogollón de proyectos que integraban a poblaciones migrantes. Y a mí me sorprendía muchísimo que todos los días, a una hora en concreto, aparecían un montón de niñas y niños, no sabía de dónde, a las 7 de la tarde a jugar partidos de fútbol. No se conocían de nada y simplemente lo que intentaban era fomentar las relaciones sociales y promover una serie de valores. Y recuerdo muchas veces que no se puntuaba quién marcaba más goles o quién lograba digamos, vencer al oponente, sino quién se le daban puntos por quién había cooperado mejor, por quién había sido un mejor compañero o compañera durante el juego, durante las interacciones. Recuerdo una niña que decía, bueno, es que yo le quiero dar el punto a la persona que me ha dado el pase para que yo marcara el gol, porque realmente si no me lo hubiera pasado yo no hubiera marcado. Y también la cantidad de interacciones que se producían entre ellos y ellas. Eran personas que habían emigrado de sus países, que tenían muchos conflictos bélicos y bueno, habían desarrollado muchísima... estaban como muy a la defensiva siempre y entonces digamos que a través del juego y a través del deporte podían fomentar esas interacciones y bueno, podían ser niños y niñas y disfrutar del juego. En este caso, la modalidad que más se vivenciaba en estas experiencias era el aprendizaje-servicio. No sé si lo conocéis, podéis levantar la mano si alguien ha oído hablar del aprendizaje-servicio. Bueno, pues el aprendizaje-servicio es algo más que un voluntariado y es una serie de estudiantes como vosotras y vosotros que se encuentran en la Facultad de Magisterio que prestan un servicio a la sociedad mientras aprenden y adquieren una serie de valores. Entonces, lo que hacen es que recogen esas vivencias y están conectadas al currículum. Existen 4 modalidades, una que sería el directo, y sería aplicar ese proyecto de aprendizaje-servicio de una manera directa sobre un colectivo vulnerado. Luego tendríamos una modalidad indirecta en la cual se quedan reflejadas en unas programaciones didácticas. Eso nos ocurre muchas veces en las programaciones en el máster de secundaria, que el alumnado las programa pero no tiene tiempo de llevarlas a cabo, pero sí que deja constancia de que en algún momento de su carrera profesional las llevará a cabo. Tenemos el servicio de investigación, que sería a través de referencias bibliográficas, que seguro que conocéis, habréis realizado algún estudio. Y luego el servicio de denuncia, que es que a través de unas programaciones docentes lo que hacemos es que grabamos una serie de vídeos en unos puntos en los que se desea denunciar unas situaciones de injusticia social y a partir de ahí se suben esos vídeos a YouTube y se tiene que visualizar al menos 100 veces, por ejemplo. Entonces, de esa manera difundimos esos programas. De tal forma que los elementos básicos que buscamos en esos programas son la conexión con el currículum, que generen un aprendizaje significativo, que constituyan la voz de la comunidad y que sean un servicio de calidad cuando se esté prestando el servicio, que exista reciprocidad, no solo el profesorado sea quien presta el voluntariado, sino que haya un colectivo que se esté beneficiando, digamos, de esa transferencia. Que se genere una reflexión a través de unos diarios de seguimiento y que se realice una resolución de problemas a una problemática social que se esté presentando. Siguiendo la pedagogía no lineal, lo que hacemos es que buscamos una serie de restricciones en la tarea, en el entorno, en las personas, para que los estudiantes de magisterio sean capaces de resolver estas constricciones a través de una serie de recursos y para ello tienen que trabajar de manera cooperativa, llegando a unas respuestas creativas. Por tanto, siguiendo la taxonomía de Bloom, no solo buscamos recordar, comprender, sino aplicar también, evaluar los programas y crear soluciones. ¿Sí? Estaríamos atendiendo a un pensamiento de orden superior. Digamos que esta base constituye lo que son un pensamiento, razonamiento de orden más inferior, que son más o menos las 3 primeras líneas, más o menos, y más allá, las 3 últimas ya sería un orden de razonamiento superior. ¿Sí? Por tanto, cuando trabajamos en grupos cooperativos, tenemos que definir unos roles y a partir de ahí nos dedicamos a observar cómo se autoorganizan esos sistemas. Hablamos de heterogéneos por lo que os comentaba, incluimos alumnado de diferentes nacionalidades. Y lo que hacemos es implementar una serie de roles. Tenemos, por ejemplo, la moderación, en la que se dedica a motivar
al resto de alumnado y asegurarse de que cumplen con las tareas, de cumplir con los tiempos de entrega de esas actividades. Luego tendríamos una persona que se ocupa más de la gestión, del reparto del tiempo, de organización de los materiales, de asegurarse que se libren en tiempo, que se entreguen en tiempo. Y luego, por ejemplo, la figura de la secretaría, que es quien realiza las actas, quien interactúa más con el profesorado. Tenemos a la persona más animadora, que apoya las ideas de los miembros de los equipos, de manera que nos aseguramos de que todo el mundo participe. Una persona que afronta una visión más crítica, es decir, analiza las diferentes ideas, presta atención a las relaciones que se generan en el grupo, porque siempre insisto muchísimo en que si alguien se siente que se le está dejando de lado, que hay que tomar hay que mediar y eso no puede ser. Entonces siempre hay una persona que se tiene que encargar de transmitirme esta información, y luego una persona más creativa que se encarga de diseñar las presentaciones, de apoyar la originalidad de las ideas. Todo esto está vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible, en tanto que se analizan las estrategias empleadas por el alumnado que se encuentra en formación del profesorado y en que buscamos que estos resultados de la práctica tengan un enfoque holístico, es decir, se observan desde una perspectiva más física, social, emocional, intelectual. Con todo esto lo que buscamos es el desarrollo de la personalidad eficaz, es decir, que el alumnado se sienta autorrealizado, es decir, capaz de desarrollar todo el potencial que tenga. Yo, por ejemplo, le pregunto cuál es su nivel de conocimiento de idiomas previo a la asignatura, cuál es el conocimiento del contenido de la materia en el área de educación física, porque tenemos diferentes currículums en los diferentes países. Y de manera que se refuerce mucho el sentimiento de propósito y de crecimiento personal. También la autoeficacia resolutiva, es decir, la confianza en la propia capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. La autoestima positiva, es decir, la valoración equilibrada de uno mismo, que constituye algo clave para afrontar los retos, sobre todo motrices, que se pueden llegar a instalar en el aula de educación física. La autorrealización social, es decir, la sensación de aportar algo positivo a la comunidad y de observar cuál es el impacto de las propias acciones. Con todo esto se fomenta un desarrollo integral del alumnado, más allá de lo que es el conocimiento académico, y todo esto lo analizamos en los diarios de seguimiento, promoviendo la participación activa en la sociedad, como comentábamos, mejorando el clima escolar, la autonomía y la motivación del alumnado hacia la asignatura. Esto es algo que también recojo antes y después de la asignatura. De esta manera lo que buscamos es generar una conexión entre el currículum universitario y la realidad escolar, fomentando, digamos, esa conexión con la sociedad y la importancia de llevar a cabo prácticas que sean reales, a través de escenarios que simulen aprendizajes prácticos, evaluaciones de buenas prácticas, y desarrollando retos creativos y que sean sostenibles en el tiempo. A partir de ahí exploramos los límites y patrones emergentes que han resultado en el alumnado, a partir de los retos que les hemos propuesto. Y bueno, creo que estoy en tiempo y no quiero excederme. Les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para cualquier consulta o aportación o si quieren participar en algún proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Teresa. La verdad que muy, muy interesante, y además el tema de la injusticia social es un tema para mí que debería ser transversal y obligatorio en todos los planes de grado. No solamente formar en competencias para ser personas competitivas, sino sobre todo formar a personas para ser solidarias y empáticas, ¿no? Bueno, tiene el turno de palabra Eliseo Vallaparicio, que también por sus publicaciones está una persona muy comprometida. He estado echando un vistazo en la Biblia de Dialnet. Él es profesor permanente laboral de didáctica y organización escolar de la Universidad de Valencia. Nos va a hablar sobre la igualdad de género, que es un tema que me apasiona también mucho, en el acceso y promoción del profesorado en las universidades públicas españolas. No sé cómo estará el género en otras facultades, en la de Derecho. A partir del ascenso en la promoción universitaria se suelen ver bastantes disfunciones entre profesorado. Y echando un vistazo a sus publicaciones, creo que hay que poner en valor, ha trabajado con las cuestiones del género también con colectivos tan importantes como la población roma, el colectivo gitano,
Tiene una publicación estupenda, La coeducación, una revolución social ineludible. Me gusta esa palabra de revolución, un sentido espontáneo de abrazarnos. O también con un tema muy sensible como es la construcción de la igualdad y la prevención de la violencia de género como retos de la escuela. Así que enhorabuena y tienes la palabra. Bien, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este congreso, organizadores y organizadoras, el que me hayan invitado a venir a este departamento y a esta facultad. Es un placer siempre encontrarme con colegas de otras disciplinas y es un placer siempre hablar sobre el tema de género y la mujer. Yo soy un bicho raro dentro de este colectivo porque lo normal es que los estudios de género siempre lo hagan mujeres y eso es algo que a mí me ha revelado desde el primer momento, porque uno puede ser hombre o puede ser mujer, pero se da cuenta de la desigualdad de género que existe, ha existido y espero que en el futuro pues no exista, pero es así. Yo me metí en este proceloso campo de los estudios de género cuando me di cuenta de que vivíamos en la falsa utopía de la igualdad, ¿no? Que pensábamos que todo estaba hecho, que habíamos adquirido la igualdad de hombres y mujeres y sobre todo en los centros educativos, y es falso. Y por lo tanto, bueno, pues fue un tema que me interesó mucho y me sigue interesando. Bien, yo voy a hablar hoy de la situación del colectivo femenino de profesorado en las universidades públicas españolas. La verdad es que yo he trabajado más en el tema de género en centros de educación infantil, primaria, centros de secundaria, etcétera, pero bueno, en la universidad también existe. Bien, en primer lugar, ¿esto funciona? Ah, sí, vale. Si observamos el nacimiento y la evolución de las instituciones universitarias, nos damos cuenta que las mujeres siempre han tenido grandes dificultades para acercarse a la producción y transmisión del saber científico, un enclave que en las sociedades occidentales ha estado monopolizado y está por hombres de clase media alta, y en el que no ha sido posible, o está siendo posible con mucha dificultad, integrar la experiencia y las aportaciones femeninas. En este sentido, tan solo muy recientemente, en la década de los 60 poco y en los 70, 80 más, del siglo XX, es decir, hace nada realmente, se han incorporado a las distintas áreas y categorías docentes universitarias las mujeres de manera más visible, ¿no? La exclusión de las mujeres, que siempre parecían relegadas al ámbito doméstico, ha provocado que su aproximación a la ciencia, como a cualquier territorio extraño y desconocido, se produzca muy lentamente, con muchas dificultades para integrarse como miembros de pleno derecho en las diferentes disciplinas científicas. Desigualdad y discriminación que en el caso de las mujeres adopta dos formas claras de segregación por sexos, la vertical y la horizontal. En el primer tipo se manifiesta, la segregación vertical se manifiesta en la distribución de hombres y mujeres en las diferentes categorías laborales, ya contractuales o funcionariales, cuya consecuencia directa no es más que la consecución de diversos grados de estabilidad laboral y de acceso a niveles también variados de ingresos, por no hablar del mayor o menor grado de poder que los diferentes estatus confieren en el seno de la institución universitaria, una institución extraordinariamente jerarquizada. La segregación horizontal, sin embargo, bueno, pues se plasma en el fenómeno de que las mujeres dentro de una misma categoría o nivel jerárquico se concentran en determinadas titulaciones, disciplinas y actividades y están ausentes de otras que de este modo se constituyen en un monopolio masculino de manera tradicional, y todavía es así, ya lo veremos con más detenimiento. Bueno, pues la igualdad de género en el ámbito académico ha emergido como un eje prioritario de las políticas universitarias europeas y españolas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos normativos e institucionales, las universidades públicas en España continúan evidenciando profundas brechas de género, especialmente en las categorías superiores del personal docente e investigador, es decir, en las categorías superiores del profesorado.
Esta ponencia va a analizar brevemente, voy a ser breve y si no lo soy me cortas, por favor, brevemente a través de unas pinceladas el estado actual, los mecanismos institucionales y normativos existentes, así como las barreras estructurales que perpetúan esa desigualdad todavía no conseguida. Bien, en primer lugar vamos a hacer un diagnóstico y es que algunos datos resultan interesantes para evaluar el paisaje universitario en clave de género, comenzando por la presencia de mujeres y hombres en el profesorado. Según datos del Ministerio de Universidades del año 23, aunque las mujeres representan en torno al 43,8% del total del profesorado de las universidades públicas, su presencia decrece en las posiciones de mayor rango. En particular, el 38,1% del personal docente e investigador funcionarios son mujeres, y en el personal contratado las mujeres representan el 47,2%. Y quiero decir una cosa antes de continuar dando datos de profesores. Veo que aquí mayoritariamente sois chicas, eso está fantástico, pero no es que sois chicas mayoritariamente aquí, sois chicas en toda la universidad. Hay más mujeres que hombres en esta universidad y los mejores resultados académicos los tienen las mujeres, y eso es un estudio que hice hace tiempo también. Bien, pero si nos centramos en el profesorado funcionario, catedráticas solamente hay un 26% en toda España, y titulares de la universidad las mujeres representan el 45%, y aquí más o menos se alcanza casi la paridad. Bien, aquí os he puesto un cuadro donde esto se ve mejor, va bajando ayudantes, asociados, etcétera, etcétera. Y esto lo que refleja es la existencia de un cierto embudo en la promoción, o sea, conforme van ascendiendo hacia arriba en la carrera universitaria, las posibilidades se estrechan, que atestigua ese fenómeno del techo de cristal que supongo que sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Las mujeres pueden subir, pero hay un momento que ya no suben más. Hay algo ahí que no se ve, pero está, que no les permite seguir ascendiendo, ¿no? Y bueno, de esto se ha escrito mucho en la literatura científica. Además, la presencia de mujeres varía según el área de conocimiento. La segregación horizontal provoca que mientras las mujeres son mayoría en todas las carreras relacionadas con la salud, educación, ciencias sociales y humanidades, las carreras científicas, tecnológicas e ingeniería, las llamadas STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son elegidas mayoritariamente por varones. Las razones de este fenómeno son muchas y diversas, pero destacan por encima de todas los prejuicios y los estereotipos tradicionales unidos en muchos casos a la falta de referencias. No hay mujeres y por lo tanto no hay mujeres, ¿no? Estos datos reflejan una segregación tanto vertical como horizontal en la academia, y esto es indudable, es puro dato, ¿no? A ver, ¿por qué no pasa esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Se quedó un poco bastante. Perdonad. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no va? Voy a ver. Ahora, ¿no? Ahora. Bien, un tercer elemento importante es ver, relacionado con los espacios de poder universitarios, desde el prisma de género, es la presencia de las mujeres en los equipos de gobierno universitario, que demuestra que a pesar de que ha habido avances, solo en 9 de las 50 universidades públicas españolas están dirigidas por rectoras, 9 de las 50 públicas. Y en la Comunidad Valenciana somos una excepción. De las 5 universidades públicas, 3 las dirigen mujeres. Esta excepción no obedece más que a la providencia, es decir, es pura casualidad. Nuestra universidad, la Universidad de Valencia, se fundó en el año 1499 y ahora por primera vez ha tenido una mujer como rectora, ¿no?
Esta baja representación en el vértice máximo de los órganos de gobierno universitario refleja la necesidad de seguir promoviendo la igualdad en todos los niveles de la estructura académica y, sin embargo, en el segundo escalón, en los equipos rectorales como en los equipos decanales, sí que encontramos más mujeres porque las leyes y los estatutos universitarios exigen la paridad. O sea, esa es la principal razón. No sé si esa ley no existiera, cómo estaría la cuestión. No quiero pensarlo. Bien, la desigualdad entonces entre varones y mujeres no es un elemento casual, sino que es el resultado de una serie de factores cuya incidencia se ha tratado de amortiguar socialmente en los últimos años. Se ha tratado de emprender en muy distintos ámbitos medidas de acción positiva. Bueno, pues los diversos estudios han identificado esas dinámicas que dificultan la promoción de las mujeres. En primer lugar, el modo social de coaptación, es decir, los grupos y los comités seleccionadores de las universidades tienden a ser casi exclusivamente masculinos. En segundo lugar, una forma sexista. Esta taxonomía no obedece a la importancia, sino que es una forma de ordenarlo y ya está. Una forma sexista de valoración, otro patrón importante que se ha confirmado en las diferentes investigaciones. Y en este sentido se dice que los hombres rara vez leen y citan trabajos académicos de las mujeres, tendiendo a sobrevalorar los proyectos de otros varones en los diferentes comités evaluadores y de selección. Una tercera razón sería la sobrecarga familiar y la falta de conciliación real. Y evidentemente, aunque hombres y mujeres manifiestan implicarse en las tareas familiares, el coste de las mujeres en términos de carrera es significativamente mayor. Otra razón es la penalización por maternidad, que actúa como un freno en las etapas claves del desarrollo profesional. Muchas de las profesoras, evidentemente por la edad, son madres en momentos en que su carrera está despegando y eso requiere más tiempo que cuando tú ya estás estabilizado, ¿no? Y sin embargo, pues muchas no pueden, diríamos, despegar con la fuerza que deberían hacerlo, pues por estos condicionantes familiares, etcétera, etcétera. Luego también, claro, la oposición entre la esfera laboral y privada es un asunto nunca resuelto del todo para las mujeres académicas. Las demandas de ambos territorios, en muchas ocasiones en abierta competencia, adoptan una gran variedad de formas a lo largo de la carrera profesional. Luego también la diríamos, débil autoconfianza femenina, y efectivamente los juicios escépticos de las mujeres sobre el valor de su propio trabajo les llevan a publicar en menor medida que los hombres, cuya trayectoria suele estar guiada por una perspectiva más estratégica, ¿no? Los hombres van directos y parece como que, claro, es una cuestión histórica. Las mujeres no se valoran a sí mismas lo que debieran en este sentido, ¿no? Luego también la falta de modelos femeninos es otra de las razones que aparece frecuentemente apuntado en las investigaciones sobre la materia. No ha habido mujeres, por lo tanto no hay referentes, o ha habido pocas. Luego las dificultades que las mujeres tienen para desarrollar una posición de autoridad en el seno de las estructuras institucionales. Y por fin se aduce como último factor explicativo la situación de las mujeres en el campo universitario, la propia composición masculina de la academia y la estructura masculina del conocimiento académico mismo. En este sentido, la institución universitaria se nos revela para las autoras, fundamentalmente autoras partidarias de esta tesis, como un lugar mucho más acogedor para los hombres que la crearon y que la monopolizaron durante mucho tiempo que para sus colegas las mujeres. Bien, no obstante lo cual, como dice el grupo de los cigarros, en las últimas décadas se advierten cambios legislativos tendentes a lograr mayores grados de igualdad en las universidades públicas españolas. Voy a acelerar un poco porque si no. Algunas de las medidas implementadas que merecen ser destacadas son las siguientes. En primer lugar, la Ley Orgánica 2/23 del Sistema Universitario, la
la famosa LOSU, establece requisitos en materia de igualdad entre mujeres y hombres previos a la creación de una universidad, como los planes de igualdad o la eliminación de la brecha salarial y de la forma de acceso. Se les exige eso a las universidades de nueva creación, las que ya están, ¿no? A su vez, la ley establece que los órganos colegiados y las comisiones de evaluación y selección en las universidades deben garantizar una composición equilibrada entre hombres y mujeres, medidas de acción positiva en los concursos a favor de la conciliación y el fomento de la corresponsabilidad de los cuidados, entre otras actuaciones que establece la LOSU. También refuerza las unidades de igualdad y obliga a incorporar la perspectiva de género en toda la actividad universitaria. No sé si conocéis, las unidades de igualdad serán las que se encargan de asesorar, coordinar y evaluar la incorporación transversal de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de todas las políticas universitarias, así como incluir también la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad. Luego, además, dice la LOSU que los estatutos establecerán las normas electorales aplicables, las cuales deberán garantizar en todos los órganos colegiados el principio de composición equilibrada entre hombres y mujeres. También habla de la elaboración de planes de igualdad de género para toda la comunidad universitaria, así como planes de igualdad para el personal. ¿Qué más cosas? También habla de la equidad, de la promoción de la equidad en el PDI, en el personal docente investigador, y ahí dice que, bueno, pues que se pueden establecer que se podrían establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a las plazas de personal docente, investigador, funcionario y laboral para favorecer el acceso a las mujeres. Eso está muy bien, dice, a tal efecto se podrán establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tengan preferencia para ser contratadas las personas de sexo menor representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate, y como las mujeres están mucho menos representadas, lógicamente esto es algo que la LOSU establece y que yo me alegro y beneficia, ¿no? También habla de que las universidades y las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán favorecer la corresponsabilidad en los cuidados y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de conciliación de la vida personal y laboral. Asimismo, los procedimientos de acreditación del profesorado funcionario y laboral deben incorporar criterios que garanticen que la igualdad y la conciliación sean efectivas, y que, bueno, al regular el régimen de dedicación horaria del profesorado se establece que las universidades podrán modificar esta horquilla para corregir las desigualdades entre mujeres y hombres derivadas de las responsabilidades de cuidado de personas dependientes. Por otro lado, hay un Real Decreto, el 678 acabo, voy bien de tiempo, es que no me he mirado. Vale, venga, pues acabo lo que pensaba decir. Hay un Real Decreto, que es el 678/23, sobre acreditación estatal, que señala que la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, deberá incluir disposiciones específicas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por cualquier razón social, así como el derecho a la conciliación de la vida familiar en los procedimientos y criterios de evaluación. También introduce este Real Decreto criterios de equidad en la conformación de los comités evaluadores. También establece que uno de los miembros de cada comisión deberá contar con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación. Y también establece algo que creo que es muy importante y que no podía ser de otra manera, y es justo y necesario, es que para recibir la acreditación de titular de universidad se necesita realizar o haber realizado actividades de investigación o docencia, o en su caso de transferencia e intercambio de conocimiento, por un periodo acumulado como mínimo de 9 meses en universidades o en centros de investigación, fuera de la institución donde esta persona realizó o defendió su tesis doctoral. Pero la ANECA, a raíz de este decreto, puede dispensar de este requisito a aquellas personas que acrediten situaciones prolongadas en el tiempo que hayan impedido el cumplimiento de estas actividades,
por razón de conciliación o cuidado de menores, mujeres, familiares, mujeres, o personas dependientes, generalmente mujeres, y excedencia por cuidado de hijo o hija, mujeres de familiar, o por violencia de género mediante una resolución motivada. Si finalmente se reúne la ANECA, que se reúne cuando se reúne, pero bueno, ya es importante. También, evidentemente, la implementación de estas medidas, estoy acabando, sin embargo, se enfrenta a diversas resistencias podríamos llamar resistencias organizativas. Por un lado, la falta de promoción del personal evaluador en igualdad. Están ahí, pero no están formados en muchos casos, ni formadas. También la escasa dotación presupuestaria de las unidades de igualdad parece que es un adorno que está ahí, pero de formen ni un gra, como se dice aquí, ¿no? Luego también la escasa percepción del problema por parte de los sectores del profesorado. Seguimos pensando en la falsa utopía de la igualdad y eso no puede ser. Pensamos que la igualdad está conseguida y sobre todo en las instituciones académicas y es falso de toda falsedad. Luego además las políticas de igualdad tienden a centrarse en acciones reactivas, se elaboran protocolos, se habla de conciliación, pero no llegamos al fondo, no se producen transformaciones estructurales que cambien esta cultura universitaria que tenemos, que es no solo endogámica, sino patriarcal. Igual esto me cuesta un expediente. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que yo hago y que me imagino que estaremos de acuerdo en ellas? Es decir, para construir una universidad más equitativa hay estrategias, medidas y acciones, algunas de las cuales es verdad que ya se han puesto en marcha en la época reciente, pero hay que continuar en esta línea. En primer lugar, implementar y supervisar esas medidas normativas, es decir, que se esté cumpliendo la ley de verdad, que no se quede en un adorno, sino que efectivamente se estén dando. También paridad obligatoria en tribunales y órganos de gobierno. Esto parece un programa de un partido político, pero no lo es una necesidad. También fomentar la formación en igualdad de género para todo el personal universitario, así como la concienciación sobre los sesgos inconscientes en los procesos de selección y promoción. También valorar el impacto de género en todos los procesos de acreditación y promoción. Implementar políticas activas de igualdad que promuevan la presencia femenina en todas las categorías académicas y órganos de gobierno. Establecer sistemas de mentoría y apoyo para las mujeres, sobre todo y fundamentalmente en las etapas iniciales de su carrera académica, que es cuando realmente lo necesitan. También realizar un seguimiento público de la efectividad de las políticas de igualdad, ajustándolas según los resultados obtenidos, es decir, estar en permanente revisión de todo esto. También analizar los indicadores de igualdad mediante auditorías de transparencia. Promover la cultura de igualdad en todas las instancias universitarias, en todas, absolutamente todas. Impulsar la investigación con perspectiva de género y apoyar a las mujeres en áreas con baja representación femenina. Y esto podría seguir diciendo más, pero me van a tirar. Bueno, pues, conclusiones. La igualdad formal en el acceso al profesorado universitario no ha desembocado ni mucho menos en una igualdad real o efectiva, pese a los indiscutibles avances existentes en la normativa y en el paisaje universitario que se producen con excesiva lentitud. Persisten obstáculos culturales, normativos y estructurales que requieren una acción política decidida, una voluntad por parte de la institución coherente y una transformación profunda de las estructuras académicas. La universidad no puede aspirar a la excelencia sin la igualdad y ahí todavía tenemos mucho camino por recorrer. La igualdad de género en la universidad no es solo una cuestión de justicia, que por supuesto lo es, sino también de calidad y excelencia, de excelencia académica. Reconocer y eliminar las barreras que enfrentan las mujeres en su carrera académica es esencial para construir una institución verdaderamente inclusiva y representativa de la sociedad. Solo mediante el compromiso institucional y social firme se podrá avanzar hacia una igualdad real y efectiva en el ámbito académico y ojalá esto sea así. Gracias.
Muchas gracias, Eliseo. Bueno, ahora voy a ceder la palabra a Arminda Álamo Bolaños. Ella, junto con la profesora Lara Carrascosa Puertos, ambas profesoras del Departamento de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos van a hablar sobre una experiencia docente investigadora del alumnado universitario sobre los estereotipos de género de la mujer en el deporte a través de los medios de comunicación, una cuestión interesante y controvertida. Arminda es autora de numerosas publicaciones, líneas de investigación claramente comprometidas con una innovación docente desde una perspectiva social. Por ejemplo, en Dialnet podéis consultar una experiencia innovadora a través del podcast en la educación superior. Los centros sociales ocupados autogestionados y la educación social, pensar la alteridad, también un concepto bellísimo, o las situaciones educativas en los asentamientos del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, una cuestión también sumamente interesante porque en nuestro país se está produciendo la uberización del campo, es decir, que las personas que trabajan la tierra trabajan ahora para otros porque ya no es rentable seguir trabajando y cultivando alimentos a pesar del precio que tienen en los supermercados. Así que cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora. Bueno, en primer lugar agradecer un año más pues la invitación por parte de la Universidad de Valencia y sobre todo por mi colega y amigo el profesor Castellanos, y también es un honor compartir esta mesa otro año más con Teresa Valverde y encantada también de conocerla a usted. Y yo creo que Ainhoa, no sé, sin planificarlo mucho, creo que hoy estas tres ponencias, no hemos hablado con anterioridad los profesores y yo, pero están tejidas, están trianguladas, ¿no? Porque un poco lo que las planteo hoy a ustedes hoy es una experiencia docente, investigadora y de innovación del alumnado universitario sobre estereotipos de género en el ámbito de la mujer en el deporte a través de los medios de comunicación. Entonces, creo que va a ser muy interesante porque hay un tejido que tiene mucho que ver con el trabajo de la doctora Valverde y del doctor Eliseo. Nombre muy corriente. Bien, les voy a poner, para no alargarme más de la cuenta, si no les importa el cronómetro, y bueno, les voy a compartir la experiencia que hemos desarrollado. Yo soy de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, soy profesora de educación y este trabajo lo hemos hecho con alumnado de educación social de segundo y con una colega de la Universidad de La Laguna que es doctora en periodismo y experta en género. ¿Qué hemos realizado? Pues hemos realizado un acercamiento, ahora les explicaré, a través del trabajo de investigador de los alumnos y el análisis de los medios de comunicación y desde una perspectiva de género, y cómo el alumnado universitario lee ese planteamiento de estereotipos de género a través de la prensa. Antes de adentrarme en un par de líneas teóricas que tienen que ver con el poder de los medios y la pregunta por el género, y también un poco entrelazado con las ponencias anteriores, se hablaba antes, la profesora catedrática hablaba del derecho a la educación, aquí se hablaba en la mesa del derecho también a la igualdad, que parte también de la Constitución española. Es clave y es fundamental plantear no solo en diferentes ámbitos las políticas universitarias, las políticas sociales que se hacen, sino hay una cuestión muy importante que hay que observar, que es uno de los actores educadores del siglo XXI por excelencia, que son los medios de comunicación de masa. Como saben, la escuela y la familia han perdido cierto protagonismo en lo que es la educación y hoy más que nunca, en las últimas décadas, los medios han tenido un protagonismo importantísimo, pero hoy en día, con las redes sociales y la nueva sociedad del poder del conocimiento, dan un salto más. No es nuevo que yo les comente que vivimos en una construcción continua de opinión, de discusión, incluso de construcción ideológica constantemente a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Hoy día, comentaba alguien hace poco, tiene más poder de opinión un influencer X
con muy poca formación, que a lo mejor algún profesor que estamos aquí sentados hoy, ¿no? O algún académico, o algún catedrático o algún científico. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en donde algunos hablan, ¿no?, de esas teorías de la conspiración, de la fake news, ¿no?, y todo este territorio en clave de medios que está augurando un contexto desde el derecho, desde la educación, ¿no?, desde la equidad de género, yo creo que digno de pensarlo despacio, porque hay una construcción continua de opinión, ¿no? Y todas estas cuestiones que estaban planteando los profesores en la mesa redonda, de cómo la universidad, mi compañero está planteando pues cómo las mujeres no llegamos a puestos más superiores, cómo hacer frente a todo esto a pesar de que está regulado políticamente y normativamente, tiene mucho poder en unas cuestiones que son quizás más intangibles, ¿no? Que es el poder de otros elementos que educan, como es los medios de comunicación. El poder de los medios. Básicamente lo que se planteó en mi experiencia docente en clase, y que creo que es una cuestión que tenemos que tratar desde diferentes disciplinas, fue la alfabetización mediática, ¿no? Tiene que ver con que el alumnado desarrolle una comprensión razonada y crítica de la naturaleza de los medios de comunicación, las técnicas que ellos utilizan y sus efectos. El poder de los medios se plantea que hay varias teorías, ¿no?, desde lo que es la ciencia de la comunicación. Está la teoría de la agenda setting o el framing. ¿Qué quiere decir? Son cuestiones y elementos que abordan la transferencia de relevancia de eventos que cubren los medios a las imágenes mentales de las audiencias. Es decir, el poder que tiene la focalización de una noticia, de un vídeo en una red social o de un podcast o de cualquier recurso en la construcción del imaginario mental de la audiencia que lo consume. En este sentido, se plantean 3 niveles. Los medios nos están diciendo continuamente a las personas qué tenemos que pensar. En un segundo nivel, los medios también abordan condiciones contingentes que tanto reducen o refuerzan los efectos de la fijación de la agenda de los públicos, es decir, hacia dónde mirar y hacia dónde no mirar. Y por último, esa focalización planificada desde el poder de los medios está planteando esa agenda setting que construye unos determinados atributos que es la antesala de los estereotipos. Estereotipos en las audiencias, y aquí hoy nos vamos a detener concretamente en esos estereotipos de género, que hacen que las cabecitas piensen y miren la sociedad. Los marcos y frames que propician los medios de comunicación definen problemas, diagnostican sus causas, hacen juicios morales y también sugieren soluciones. Es decir, nos hace todo el recorrido mental en relación a la realidad. En estos juicios morales están los estereotipos de género. ¿Han oído hablar de los estereotipos de género? Entiendo que sí, ¿no? Algunos sí, otros no. Pues un conjunto de creencias compartidas por la población acerca de características, roles y conductas que son típicas de hombres y mujeres. Es decir, el sistema de género es una construcción social, es social, que nos viene acompañando a lo largo de toda la historia de la humanidad, y que a lo largo de esa historia de la humanidad y cómo se ha ido construyendo las sociedades han dado paso a que hoy hablemos de roles y estereotipos de género por el mero hecho de ser mujer o por el mero hecho de ser hombre. Es más, les recomiendo pues, libros que hablan sobre, por ejemplo, Ética para Celia o Feminismo para principiantes. Ética para Celia hace un recorrido en cómo a lo largo del pensamiento de la ciencia y la filosofía las mujeres han estado totalmente marginadas, ¿no? Es decir, y nos consta a lo largo de la historia, han habido pensadoras, han habido científicas, han habido filósofas que han estado en las penumbras, ¿no? Es decir, hay una intencionalidad y hay un trato de la información y de la ciencia que plantean un imaginario colectivo de cómo del papel de las mujeres en la ciencia, pero también a partir y más en el momento actual en todo lo que es los medios, que hace que miremos, ¿no? Y que nos construyamos así, de una manera determinada por ser hombres o mujeres.
La pregunta por el género, rápidamente, unas pinceladas. El género es un sistema normativo y coercitivo que asigna al hombre y a la mujer roles y funciones diferenciadas. Construye la diferencia social como desigualdad social. Ya hablaban mis compañeros de la importancia de trabajar desde la universidad y desde los trabajos que hacemos en la justicia social. El sistema de género atribuye a las mujeres una posición subordinada y a los hombres una posición de poder sobre los principales recursos. Es decir, hay todo un sistema jerárquico. Comentaba mi compañero, a mí también que me echen de la universidad, estamos en un sistema patriarcal, obviamente. Es decir, en un sistema jerárquico que entra en nuestro ADN, en nuestras venas desde que somos pequeñas y pequeños y que arrastra todos los ámbitos de nuestra vida. La universitaria, a pesar de los esfuerzos que se hagan desde la política, y por supuesto la más peligrosa desde mi punto de vista, una de las más, que es todo lo que se está planteando a través del poder de los medios, ¿no? Porque llega a nuestras cabezas sin avisar y nos construye sin tomar conciencia. Ojo, hablaban también, mujeres y hombres somos machistas, podemos tener rasgos machistas ambas, ¿no? Esto no es una cuestión solo de mujeres, y así lanzo una lanza a mi compañero. Los hombres también, las mujeres también tenemos que trabajarnos muchas cuestiones, porque no todos estamos exentos al machismo, porque como decíamos antes, es un sistema estructural que nos acompaña en todas nuestras vidas y que está en todos los ámbitos de la vida social. Voy bajando, mujer y deporte. ¿Por qué nos surge esta idea? Resulta que mi compañera Lara vino a hacer una estancia docente investigadora a mi universidad. Ella es compañera de La Laguna, de Tenerife, las dos islas cercanas, Tenerife y Gran Canaria. Y yo imparto clase en la asignatura de Educación para la Igualdad entre Géneros. Y ese año la selección española femenina había ganado el Mundial, el 2023. Entonces, claro, una doctora en periodismo, con una doctora en educación, en la asignatura de igualdad, en segundo de educación social, con un acontecimiento que había un poco marcado nuestras vidas ese año, que fue la primera vez que la selección española femenina de fútbol gana el Mundial, y me adelanto, y fue totalmente eclipsado por una agresión sexual, nunca mejor dicho, por Jennifer Hermoso y Rubiales, en ese famoso beso no consentido. Pues vimos que era un acontecimiento importante y fundamental para hacer este análisis. Ahora les explico rápidamente en qué consistió el trabajo, pero si nos fijamos un poco en las teorías que hablan sobre la presencia de la mujer en la prensa deportiva, verificamos que hay poca aceptación de mujeres deportistas de élite o que se dediquen a disciplinas consideradas masculinas como el fútbol. Aquí quizás la profesora Valverde nos puede echar una mano, que ella es experta en educación física, pero sí es verdad que se ha constatado cómo la práctica del deporte, determinadas prácticas deportivas están totalmente masculinizadas. La práctica del deporte se desincentiva desde la infancia, es decir, hay un trato no correcto de la mujer deportista en determinados deportes y cómo se trata, que hace que desde niña van a haber algunos testimonios, pues traumas, desprecios o insultos, o trato no correcto por dedicarte pues a lo mejor a jugar al fútbol o a otros deportes que se consideran tradicionalmente masculinos. Los medios no dedican suficiente atención ni espacio a las deportistas, esto se ha constatado en nuestro estudio, y cuando lo hacen suelen reforzar estereotipos. Les voy a traer algunos ejemplos en calidad de imágenes para que vean cómo en el siglo XXI todavía estamos viendo determinados titulares e imágenes que nos dejan un poco asombrados. Se hace complicado, por lo tanto, que los estándares sociales cambien, planteando esta imagen de la mujer en la prensa. ¿Cuál fue el objetivo general de este estudio? Pues lo que hicimos, el alumnado, junto con el acompañamiento nuestro, de las docentes, analizó las influencias de la comunicación mediática en la perpetuación de estereotipos de género por parte del alumnado universitario en la lógica de la Plataforma de Acción de Beijing de Naciones Unidas del 95. Un poco el objetivo general y específico de este trabajo se alinean con los objetivos estratégicos de Beijing en el punto J, en donde se dedican a trabajar la mujer y los medios de difusión.
básicamente el objetivo estratégico J1 y el objetivo estratégico J2, que tiene que ver con el acceso a la mujer y la participación en la expresión de sus ideas en las nuevas tecnologías y los medios de difusión. Y el segundo objetivo es fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión. O sea, lo dice Naciones Unidas en el año 95. Y ahora vamos a ver cómo nos encontramos en el año 2023. Objetivos específicos: propiciar un aprendizaje significativo por descubrimiento de los elementos estructurales de la discriminación por motivos de género de las deportistas en los medios de comunicación. El objetivo 2 trató de promover que el alumnado realice una reflexión crítica sobre el papel de los medios de comunicación en las desigualdades que afectan a las deportistas. Y el objetivo 3, evaluar los resultados de aprendizaje del estudiantado sobre el funcionamiento de los medios de comunicación y su valoración sobre los avances o retrocesos en la cobertura de las mujeres deportistas. ¿Qué metodología utilizamos? Pues fue una metodología mixta, donde utilizamos técnicas cualitativas y cuantitativas, y se planteó una investigación exploratoria en donde antes la profesora hablaba de la importancia de la interdisciplinariedad. Pues nosotros lo llamamos a la práctica porque hubo un diálogo constante entre la educación, concretamente la educación social, y el periodismo, ¿no? A través del análisis de este trabajo, desde la interdisciplinariedad y el análisis de la prensa, se fusionaron las dos disciplinas, porque se pensaba los medios en clave de educación y en clave también de perspectiva feminista y de equidad de género, porque nos pusimos las gafas, como decía mi profesora, violeta, para ver un poco todos esos sesgos y fallos de género que tienen hoy en día la prensa. 3 fases llevó a cabo este proyecto. La primera fase fue la formación. Se dio primero una formación sobre estereotipos de género y opinión pública, una observación participante sobre los elementos estructurales del diferente tratamiento informativo a las mujeres en el marco de la asignatura que imparto. Una segunda fase aquí fue precioso porque mi compañera doctora en periodismo, y hicimos acompañados por ella y por mí, un trabajo hemerográfico que se realizó de manera colaborativa de todo el alumnado de educación social, observación directa, en donde analizamos 4 periódicos generalistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es donde estamos: La Provincia, El Día, El Diario de Avisos y el Canarias 7. ¿Por qué Canarios? Pues por cercanía y porque también nosotros somos africanos y latinos de corazón, y tenemos también unas especificidades también en nuestras noticias, en nuestros acontecimientos. También porque ya era un trabajo limitado y se nos hacía muy pesado, muy arduo, no podíamos terminar si analizamos toda la prensa estatal, pero bueno, lo tenemos apuntado para más adelante. 2 periódicos para el análisis. Analizamos La Provincia cada periódico se analizó entre el 7 de junio y el 6 de julio del 2015. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que la selección española femenina jugó en el Mundial. No ganó, pero fue la primera vez que jugó. En el 15 no ganó, pero jugó, y luego no volvió a jugar hasta el 23. Entonces analizó este segundo periodo en los diferentes periódicos que he nombrado, del 24 de julio al 21 de agosto del 23. Es decir, periodo candente del Mundial femenino y de acontecimientos que eclipsaron muchas veces verdaderamente el acontecimiento deportivo. Diseñamos mi compañera y yo una ficha de trabajo. No lo voy a leer para no extenderme, pero aquí se fue categorizando y codificando todos los periódicos de ese periodo en unas diferentes categorías, ¿no? Pues, por ejemplo, rápidamente, aparece algo relacionado con el deporte femenino en la portada. Número de textos dedicados al deporte femenino, número de fotografías de mujeres deportistas, número de fotografías en las que se sexualiza a la mujer deportiva. Ahora les pongo algún ejemplo. Me adelanto, hay sexualización de la mujer en el deporte. ¿En qué páginas aparecen? Es importante cuando nos dedicamos a trabajar la prensa, en qué posición aparece la noticia, si está en la página par o impar, según la relevancia que tiene.
¿En qué páginas aparece? Titulares donde los protagonistas son ellas, titulares donde los protagonistas no son ellas y uso del lenguaje machista en la prensa, que existe. Y la tercera fase fue la evaluación de los aprendizajes mediante una encuesta individual donde el alumnado expresó sus opiniones sobre el proceso de trabajo que habían tenido durante estos meses, que se alinea con los objetivos específicos de esta investigación. Luego, otro de los resultados fue precioso porque, aparte de lo que fue la exposición de los trabajos en el aula, donde hubo un diálogo entre las diferentes prensas, ¿no? Entre los diferentes periódicos, en los diferentes periodos 15 y 23 de los distintos grupos, hubo ahí pues un diálogo continuo y conjunto entre el alumnado, los trabajos y los periódicos. Nos invitaron casualmente en la facultad a participar en el 7º encuentro de diálogos solidarios entre jóvenes, organizado por el Área de Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad de la Consejería de Educación del Gobierno, donde asistieron alumnado de todos los centros educativos de secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, este trabajo no se quedó en las paredes del aula, sino que trascendió a un evento donde habían alumnos de secundaria y pudimos transmitirles el trabajo, compartir experiencias y yo creo que fomentar también la toma de conciencia en los centros de educación primaria. Algunos resultados, aquí les traigo ya más ilustrativos, algunos resultados significativos, hallazgos significativos en la investigación. Fíjense, el impacto negativo en la imagen y la autoestima. Dice, la sexualización de las atletas crea una percepción errónea en cuanto a su valía como deportista, ya que les hacen pensar que su valor depende de su atractivo físico y no de sus logros deportivos. Esto está basado en titulares y en noticias, que algunos ejemplos les pongo ahora. Un estereotipo de cuerpo perfecto que afecta a las lectoras que no cumplen con el estereotipo creado de mujer atractiva. Siempre la imagen de la mujer deportista aparece muchas veces sexualizada o cumpliendo unos estándares de belleza. Es más, ahora me acaba de venir a la luz, no me ha venido en estos meses, la atleta, ¿de qué deporte era? Que no cumplía unos patrones de belleza, era jugadora de waterpolo femenino, ¿no? Que tuvo una masa de críticas, se recuerdan este acontecimiento a través de redes sociales, que la denigraron y que le dijeron, bueno, y ella pues porque su fortaleza demostró, pero tuvo que hacer declaraciones y demostró que ella está contenta con su cuerpo, pero lo que había detrás, bueno, unos comentarios que la denigraron, siendo una campeona olímpica que no cumplía los patrones de belleza estándares por el capitalismo del consumo de la belleza de la mujer, porque tiene que ver también con un sistema capitalista de la mujer como mercancía y de unos cánones de belleza determinados. Fíjense, imágenes que pudimos extraer de este trabajo hemerográfico. Imágenes sexualizadas durante este periodo, esto es del 23, ¿no? Fíjense, esto no pasa en los deportes, en las imágenes de deportistas masculinos. Nos dejan entrever cómo hay pues cierta imagen que invita a determinadas presencias ciertas, podemos decir, sexualizadas, de abrazos, de poca ropa y demás. Se opaca la figura de la deportista y se enaltece la del entrenador. Esto es otra cosa que nos llamó la atención, que casualmente los entrenadores de las deportistas femeninas suelen ser varones, principalmente. Por ejemplo, vimos cosas como las pupilas de Bilda o las chicas de Pepito Pérez, ¿no? O las niñas de tal. Siempre todos los titulares de equipos de élite de deporte femenino aparecían como las niñas de. Y eso se repetía en los dos periodos y en casi todos los periódicos. El deporte femenino muy pocas veces es una noticia que ocupa en la portada del periódico. También pudimos ver que a lo mejor había un evento, ganaban partidos importantes de algún deporte y aparecían en segundo puesto de la portada. Y el titular principal de la portada era una cosa pues menos significativa, ¿no? Refleja una infravaloración del deporte femenino frente al masculino.
Fíjense, en 2015, un juego para señoritas. El conjunto del Club Deportivo Achamán de Santa Lucía de Tirajana, un municipio de Gran Canaria, dirigido por Carla Hernández e integrado únicamente por niñas, realiza una gran temporada ante equipos masculinos. Pero el titular es un juego para señoritas. ¿Qué encontramos? También mal uso del lenguaje periodístico, inequidad en contenido, importancia en número de páginas pares. Aparecen más en las impares, que son las que menos se leen, porque es la que está por aquí, se lee más lo que está por aquí. Méritos a la figura masculina, al entrenador, y se pierde el protagonismo de la mujer. Utilización de apelativos, aquí nosotros utilizamos niñas, guerreras, chicas. También hay una infantilización de la mujer en el lenguaje de los titulares. Las niñas, una infantilización. Se les compara negativamente con deportistas hombres. El fútbol no es un juego para señoritas, sino para hombres. Esto apareció. El Confital, que es una playa de allá, se cita este sábado con una marea lila de mujeres. Esta me pareció fortísima, la estéril posición de la roja, es decir, como también hay un lenguaje que juega, ¿no?, también a, ¿no?, lo estéril, la roja, ¿no? Son como por qué la esterilidad cuando hablas de mujeres, ¿no? Esto fue en el Canarias 7 en el 23, se le llama chica en lugar de mujeres, ¿no? Ya voy terminando. Falta de visibilidad, proporcionar modelos positivos a seguir para las siguientes generaciones de deportistas femeninos. ¿Qué es lo que hace todo este planteamiento? Aparte de una construcción social de la desigualdad y, como planteaba al principio, nos hacen que disminuyan las oportunidades de que las mujeres se involucren en los deportes, aunque sí es verdad, está habiendo también luego todo un mercado, yo lo analizo así, un mercado también de más presencia femenina en deportes de élite, aunque nunca todavía no llegan a las cifras y a la importancia de lo masculino, pero todas estas cuestiones también plantean una educación y una construcción ideológica y social de la participación de mujeres en el deporte. No contamos con representación de deportes femeninos, es decir, mayormente las noticias se centran en el fútbol, dejando al lado los demás deportes. Esto también lo detectamos. El fútbol sigue siendo el deporte estrella en la prensa. Yo solo pido respeto para las niñas. Hubo rivales que no nos quisieron dar la mano porque les ganamos, técnicos que hicieron comentarios machistas, e incluso a una jugadora le tiraron un trozo de manzana desde la grada, ¿no? Bueno, estas son algunas pinceladas del estudio a grandes rasgos. Y bueno, luego, ya me estoy pasando, nada, terminamos con la encuesta que cumplimentaron los alumnos y bueno, este estudio ha servido para fomentar la actitud crítica en mi alumnado, en desequilibrios cuantitativos en el espacio dedicado a las mujeres en los medios, en constatar la invisibilización de la mujer, en que hablaran de machismo, en que, bueno, se dieron cuenta, esto fue a través de cómo ellos, a través de sus comentarios, se dieron cuenta de todo esto no lo tenían presente en sus cabezas, abrir los ojos sobre la realidad del mundo deportivo, camino que tenemos aún por recorrer. Y bueno, básicamente terminar diciendo, porque esto creo que es importante, que estamos hablando de derechos a la educación, de justicia social y derecho a la igualdad, a modo de pinceladas, de seguir pensando desde la disciplina del derecho, desde la educación y de todo, está habiendo una tendencia al negacionismo sobre la discriminación del género a través de muchos ámbitos, ¿no? Habíamos ganado una posición de pensamiento en cuanto a lo que es el feminismo y todo ese ámbito, y se está constatando continuamente a través de estos medios y estas nuevas formas de civilización que estamos dando un paso atrás. Es decir, después de décadas yo he oído que se está cuestionando el feminismo, yo oigo que se cuestiona el cambio climático. Estamos asistiendo, ¿no?, a elementos que hablan mucho de la crisis de la democracia, de la postdemocracia, que se están cuestionando, cosas que ya teníamos ganadas, que tienen que ver con los derechos sociales y la justicia social. Discursos antifeministas que permean, por ejemplo, polinización de múltiples, tales como la creación de vídeos, lo que decía yo antes, la publicación en redes sociales, que están adquiriendo más fuerza que científicos, académicos o políticos. Por lo tanto,
acciones pedagógicas como esta, creo que da la posibilidad de construir una conciencia crítica y combatir estrategias de polinización múltiple que están dando, desde mi punto de vista, un retroceso a muchos derechos sociales ganados. Muchas gracias y lo voy a dejar aquí. Bueno, pues tenéis ahora el turno de palabras, si queréis preguntar algo a Teresa, Linda. No sé si hay alguna palabra. Eliseo, sí, perdona. ¿No tenéis preguntas? Yo creo que... Vale, pues entonces hago yo una para cada uno, ¿vale? Yo a Teresa le diría, si no crees que incluso la propia educación desde infantil o primaria crea guetos, es decir, hay una violencia institucional donde hay colegios con un sobrenúmero de personas que pertenecen a familias desestructuradas, y si no crees que luego eso se refleja en la universidad, si no crees que en la universidad hay muy poca diversidad, porque el ascensor social se ha roto, porque ya desde la base ya en los colegios se segrega ya no solo por sexo, sino que incluso se segrega por clase social. Yo, por ejemplo, en País Vasco estamos en la cabeza de España de segregación por clases sociales. Hay guetos, hay colegios que son guetos, y eso que País Vasco siempre lo tomáis todo el mundo como referencia. Al Liceo le diría, ¿por qué crees que se financia tan poco a las unidades de igualdad y por qué crees que... Fíjate, porque en el 8 de marzo, el 25N, las universidades públicas en general no lanzan un despliegue de recursos económicos, pero ¿por qué crees que interesa tan poco que haya una transversalidad de la igualdad de género en las políticas universitarias? Yo te apoyo totalmente, el patriarcado no solamente existe, sino que el contrato sexual se ha perpetuado más que nunca. ¿Y por qué crees que al personal docente investigador, mujeres y hombres, también a mujeres, creen que esto del género es una confabulación que va en detrimento de la calidad de la docencia? Porque eso es lo que se dice en la Universidad Pública Vasca. Y a Arminda le preguntaría si habéis tenido algún apoyo financiero institucional en la realización de este proyecto, si la universidad ha dado respaldo o le parece que es un proyecto interesante para trasladarlo a todas las facultades o centros. Ya has visto que ese compromiso del alumnado, es encontrarse con esa indiferencia hacia la sexualización de la mujer, la mercantilización, la cosificación del cuerpo de las mujeres en el deporte, ha tenido acogida en la universidad, y crees que sería posible llevarlo a otros grados, ¿no? para que se crea esa transversalidad de género, que es obligatoria con la LOSU, que es una ley orgánica, y como habéis estudiado en Derecho Constitucional, las leyes orgánicas requieren un consenso, mayoría absoluta, es decir, 176 personas que nos gobiernan en España han decidido que merece la pena que eso nos lo tomemos en serio. O sea, no es una cosa de 4 locas o 4 locos. Bueno, y eso es todo. Bueno, gracias a ti por las preguntas, Ainhoa. Me contesto la primera pregunta. Respecto a lo que comentabas de la segregación, en la universidad también ocurre, en mis aulas ocurre, digamos, la procedencia de cada alumnado también condiciona un poco la segregación, y creo que es responsabilidad del profesorado gestionar los grupos, intentar que sean lo más heterogéneos posibles, y a mí me ocurre muchas veces que dependiendo del país de donde vengan, también se plantea pues una serie de actitudes, una serie de comportamientos y tal, pues que no se permiten, y en este sentido yo lo que hago, nada más empezamos las sesiones docentes, es establecer unas normas de comportamiento. Entonces esas normas las escribo a través de una plataforma, de manera que luego le llegan copia a todo el alumnado y sabe que si se incumple alguno de esos puntos, pues que hay sanción. Todavía no he llegado nunca a tener que establecer cuál es la sanción, porque simplemente, pero sí que eso, a través del trabajo cooperativo lo que intentamos es establecer una serie de roles e intentar que el alumnado no se segregue, como pueda ocurrir a lo mejor en otros aspectos de la educación que a lo mejor no podemos estar tan presentes. Entonces digamos que lo que depende del entorno más próximo, que es intentar influir sobre las vivencias del alumnado para que eso no se repita cuando ellos ejerzan su profesión. Eso, muchas gracias. Sí. Bien, pues creo recordar que me hablabas sobre las unidades de igualdad y la infrafinanciación, etcétera. Pues mira, yo creo que ahí se producen dos cosas. La primera, que no interesa, se ve como un lujo absolutamente prescindible. O sea, ¿pero qué vienen a hacer esta gente aquí? ¿Qué pretenden?
Y eso nos lleva a lo que hablaba al principio de la falsa utopía de la igualdad. O sea, pensamos que la igualdad en el ámbito académico está superada, o sea, está conseguida, y es absolutamente falso. Entonces, no se les ve ninguna utilidad a las unidades de igualdad. Se entiende que eso es una especie de lujo que, desde determinadas perspectivas, se crea para callar la boca a unas cuantas, digo cuantas además, perrofláuticas que están por ahí y que, bueno, pues le montamos esto para que se callen un poco, pero que en el fondo yo creo que no se lo creen. O sea, no se lo creen las instituciones, porque se cree que se ha conseguido la igualdad cuando es falso. O sea, está claro que en España la violencia de género, que es, diríamos, el epítome de la desigualdad, está a la orden del día. Es raro que pase una semana que no tengamos una noticia de una mujer que ha sido asesinada, no sé qué, etcétera, presuntamente, dicen siempre lo de presuntamente, por su pareja. Sin embargo, en España las leyes que condenan todo esto son duras, muy duras, pero no se ha conseguido nada. Luego, la clave está en la educación, y hasta que desde los ámbitos educativos no nos concienciemos de que nosotros tenemos en nuestras manos la solución al problema, no vamos a poder avanzar. Porque, como decía una autora, que ahora no recuerdo el nombre, ya soy mayor y me olvido de cosas, la igualdad se aprende, y el machismo también. No sé si te contesta la pregunta. Bueno, muchas gracias. Sí, apoyo financiero ninguno. Lo hemos hecho nada a coste cero del trabajo de la docente y yo y el alumnado que en el marco de una práctica docente. Sí, no terminé, pero una de las limitaciones de este estudio es que se realizó en alumnado universitario mayormente femenino. Entonces, una de las limitaciones y retos que tenemos para seguir tirando de aquí es llevar este trabajo a carreras más masculinizadas. Y a otros grados que a lo mejor no están, bueno, no son más desde las ciencias sociales, pero bueno, otros grados, otras disciplinas que a lo mejor nos encontremos con quizás más obstáculos o no en lo que es en el aula, ¿no? Es decir, que no haya como los resultados de aquí, no haya una transformación tan fácil, ¿no? Sino que a lo mejor nos demos con ciertos obstáculos que verdaderamente tienen que ver con la realidad, ¿no? Esto es una de las cuestiones pendientes que tenemos. Y en relación a la proyección, sí es verdad que cuando participamos en la Liga Canaria de Educación, como dije antes, el público eran alumnados de secundaria y nos pidieron que este material se lo facilitáramos para ellos en secundaria poder transmitir esto. Y al calor de ese evento, nos sugirieron los directores de la consejería que por qué no escribíamos a los periódicos, y lo tenemos ahí pendiente, para que esto se ha convertido en un artículo. Hemos publicado, bueno, está en prensa, un artículo con una revista científica, y lo que queremos, con lo que nos sugirieron, es por qué no le trasladamos esto a los periódicos para que tomen conciencia de un estudio y de un poco cuál es su línea, y que corrijan en la medida de lo posible estos sesgos y fallos de género que hacen en la prensa deportiva. Y ahí tenemos un par de cositas para que esto transfiera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pues hacemos un descanso hasta las 12:30, que no empezaría la siguiente mesa. Bueno, panel, mejor dicho. Bueno, hasta luego. Ay, bueno. Sí.